Hola a todos, con el gusto de estar con ustedes de nuevo. Soy el profesor Edgar Blessing. En esta ocasión vamos a hablar sobre física, matemáticas, instalaciones eléctricas, iluminación. Habíamos quedado que íbamos a hablar de algunos otros tópicos. En esta ocasión, quiero indicarles algunos comentarios sobre el gran diluvio. A este tema le puse diluvio universal, castigo o mito. Hay muchas vertientes sobre este tema. Primeramente, permítanme darles una semblanza de su humilde servidor, ya que esto es el motivante que me ha hecho llegar a estas situaciones. Nací a mitad del siglo anterior en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Roma, y en esa misma alcaldía estudié en escuelas católicas desde preescolar hasta sexto de bachillerato. Esto fue un detonante para hacer estas investigaciones. En ese momento, los que nacíamos en la alcaldía Cuauhtémoc nos ponían un sello mexicano y católico. Obviamente cuando nací, no sabía que era mexicano, pero a los 4 o 5 años empecé a preguntar, oye, ¿por qué soy mexicano? Tenía tíos en Estados Unidos y en Europa, y me indicaron, mira, hay divisiones en el planeta, en la Tierra, en que son diferentes países. Tú no naciste en Europa, no eres europeo. No naciste en Estados Unidos, no eres un estadounidense. Naciste en México y eres mexicano. Me quedó muy claro. Y dije, oye, ¿por qué soy católico? Y me indicaron porque el 95% de los mexicanos en ese momento éramos católicos. Dije, oye, ¿no hay más religiones así como países? Sí las hay, pero no cuentan en este país. Mis dudas empezaron a incrementarse cuando llegué a preescolar. Como les digo, también en preescolar estuve en una escuela católica. Debo de admitir que los tuve a lo largo de esta educación básica y media excelentes maestros que eran sacerdotes, seminaristas, hermanos, tuve inclusive monjas, muy cultos, pero todos estaban cortados por el mismo patrón. Me refiero ante las dudas que yo tenía. Bueno, esto empezó en preescolar. Los primeros días, antes la educación empezaba en febrero, la educación era anual y los últimos 2 meses del año eran las vacaciones finales. Debe haber sido los primeros días de febrero, y recuerdo que la maestra llevó un póster muy bonito, ya que no había computadoras o laptops, etc., sobre los 7 días de la creación. Muy interesante, por cierto, cómo lo explicaba y cómo lo tenía ahí. Llegó el 6º día y dijo la maestra que se había puesto en cuclillas entre los ríos Tigris y Éufrates, porque ahí sube la marisma. Esto es muy próximo al Golfo Pérsico, muy cercano a la frontera de Kuwait. Se había puesto en cuclillas, Dios agarró lodo, barro, dice la Biblia, y formó a un hombre. Le dio un soplo y este monito o este hombre de barro se convirtió en Adán. Posteriormente hizo de Adán Eva. Me levanté y le pregunté a la maestra que si Dios era una especie de mago y de su gran túnica sacaba una varita y empezaba a hacer swings con su varita, indicando ahí va Seth, ahí va Caín, ahí va Eva. Me dijo la maestra que no era así, que tenía que creerle y tenerle fe. Me senté, pero su respuesta no me complació. ¿Qué iba a hacer? Sin siquiera sabía leer ni escribir, y en casa pregunté, ni siquiera había una Biblia. Bueno, de ahí a la maestra le agradezco que me haya dado esa semilla para empezar a leer la Biblia y preguntarme. Me queda claro que soy mexicano, pero no me queda claro por qué soy católico. Empecé a estudiar, entonces compré la Biblia cuando se pudo y empecé a leerla y analizarla. Bien, vamos a analizar qué sucedió con el gran diluvio universal, otra de mis grandes dudas. ¿Por qué Dios exterminó a una generación de humanos anterior a la nuestra?
me preocupó mucho al saber lo que sucedió en el gran diluvio. Bueno, le puse el gran diluvio, castigo o mito. Está dividido en varias partes. Espero contar con ustedes. Y no se trata de ofender ninguna religión, nacionalidad, etc. Es un punto de vista personal y espero aclararlo y que ustedes den su punto de vista. Espero tenerlos hasta la última parte. Bien, como le habíamos puesto a esta investigación diluvio, universal castigo o mito. Para empezar, hay que analizar por qué Dios se molestó con nosotros. Estamos hablando del Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia. ¿Qué sucedió para que Dios tomara la iniciativa de hacer un diluvio y exterminarnos? Esto empieza en el Génesis 2. Génesis quiere decir principio. Y en la parte 2 empieza diciendo lo siguiente. Aquí hay un primer error o pecado de la humanidad. Vean ustedes qué sucedió. Dice: Jehová Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, y en medio el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río que regaba el Edén, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pison, donde hay oro. El segundo río es Gihón, donde había piedras preciosas. El tercer río, el Tigris, al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Bueno, aquí podemos asentar que la Biblia claramente está indicando que esta es la Mesopotamia. La Mesopotamia, para que ustedes tengan una idea, cuando se le puso Mesopotamia, quiere decir, es una palabra griega que quiere decir mesos en medio, y potamos río. De ahí viene la palabra hipopótamo, que quiere decir caballo de río. Entonces, en este caso, potamos quiere decir río. Entonces, quiere decir tierra en medio de ríos, que son los ríos que nos está indicando la Biblia, estos 4 ríos. Los 2 principales son el Tigris y el Éufrates. Pero es clara la Biblia indicar que es Asiria. Asiria era la parte norte de la Mesopotamia. La parte sur era Sumeria y la parte media eran los caldeos o babilonios. Pero que ustedes tengan idea, ¿dónde queda esto hoy en día? Bueno, hoy en día es principalmente el país de Irak. Bien, esta situación pues abarcaba un poco más, inclusive alcanzaba un poquito de Kuwait, lo que alcanzaba a rozar, llegaba hasta el Golfo Pérsico, un poco de Fenicia, la Mesopotamia, Fenicia, que ahora es Líbano y Siria, y parte de Jordania, y hacia el oriente, lo que es ahora Irán, anteriormente era Persia. Y un poquito hacia el norte alcanzaba a tomar países como Azerbaiyán, Armenia y el área de Turkmenistán. Bueno, estos son los países para que ustedes tengan idea qué sucedió. Esto es en la Mesopotamia, hoy día prácticamente es Irak. Bien, entonces tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Esto nos indicó Yahvé o Jehová. Bueno, Yahvé es lo que le llaman los católicos, hay que aclarar. Yahvé para los católicos, Jehová los cristianos, y Yahweh para los israelitas. Tiene 3 nombres, pero es lo mismo. La Biblia, por eso le llaman que es judeo-cristiana. Salen de aquí estas religiones. Todos los cristianos, los católicos y los israelitas. También hay que hacer observación que el libro de la Biblia la imprimió Gutenberg. Gutenberg fue el primer libro que editó, fue la Biblia. Pero no quiere decir que la Biblia es el primer libro. De la Biblia se basa del Torá judío,
y del Enuma Elish, que es el sumerio. Son libros más antiguos. Inclusive más antiguos son de aquí sale de las tablillas en cuneiforme, que eran una especie de cuñitas, eran unos tabiquitos pequeños, que por cierto alguien dice que estos 22.800 tabiques los tiene Estados Unidos en el Área 51. Esto fue a principios del siglo XX que Estados Unidos al entrar, algunos dicen que se los llevó. Es difícil aclarar esta situación, pero si se llevó a Estados Unidos estas tablillas al Área 51 en Nevada, ¿por qué? ¿Por qué se los llevó y están tan ocultas? Esa es una de las preguntas. Bueno, continuando, ahora en el Génesis 3, estamos bien dilucidando qué sucedió, por qué se molestó Dios en nuestro primer pecado. ¿Cuál sería el primer pecado que hicimos? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no coméis del árbol del jardín? Y la mujer respondió, a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Cosieron ojos de higuera y se hicieron taparrabos. Aquí hay que aclarar, yo no sabía que las serpientes hablaran. Una serpiente que habla se me hace extraño, pero miren, veamos qué sucede con esta serpiente. Adán y Eva oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el jardín al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol prohibido y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Les había comentado que se me hace extraño que una serpiente habla, pero ahora ¿por qué Jehová Dios le dice que ahora te arrastrarás? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que antes caminaba en 2 pies o 4 pies esta serpiente? ¿Tenía pies? Bien, aquí empezamos con aclaraciones y dudas muy personales. Esta serpiente que estaba junto al árbol, se me hace que es como los dioses que tenemos en América. Si ustedes recuerdan un poco la historia de nuestro país, en el altiplanicie, o sea, en el Estado de México y lo que es la Ciudad de México, tuvimos un dios llamado Quetzalcóatl. Esto es en náhuatl. Más al sur, en la península yucateca, tenemos otro dios llamado Cuculcán. Y más al sur, entre Bolivia y Perú, más precisamente en el lago Titicaca, hay otro dios que se llamó Viracocha. Bueno, no van a creer ustedes, llámale Cuculcán, Quetzalcóatl o Viracocha, ¿saben qué quiere decir? Serpiente que vuela. Algunos le pusieron serpiente con plumas. Yo considero que está un poco mal traducido, sobre todo en el náhuatl. Si Quetzalcóatl fuera una serpiente con plumas, se llamaría Quetzalcóatl, ya que Quetzali es pluma, y no dice Quetzali, es Quetzal. Quetzal quiere decir ave o pájaro.
Entonces, yo creo que querían decir nuestros antepasados, en este caso ya eran toltecas y mexicas, que quería decir serpiente que vuela. Bueno, en América tenemos dioses, pues válgame la expresión, reptilianos. No era este Dios que estaba en el árbol, ya que habla y caminaba, otro reptiliano, otro Dios reptiliano, como los que tenemos en América o en Asia, los dragones, o en Europa también que hay dragones, dioses reptiles. Es pregunta, no trato de ofender. Aquí entra la parte escolar que mis maestros indicaban que la serpiente era Satanás, sobre todo creo que los católicos lo dicen, no sé si las otras religiones. He investigado y ninguna dice que la serpiente era Satanás. La Biblia no lo dice. Tanto la Biblia católica como la cristiana no indican que la serpiente era Satanás. Entonces Jehová le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tu presencia, con dolores darás luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Aquí tiene razón Jehová, Dios, porque nos hizo de lodo, nos hizo de tierra, por eso es que nos dice que vamos a volver a ser tierra. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del jardín del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre y puso al oriente del jardín de Eva, del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La serpiente lo que hizo fue abrirle los ojos a Adán y Eva. Al abrirle los ojos a Adán y Eva, ya con esto pudimos ver que había un bien y un mal. Este libro también se llama el libro del conocimiento, el libro de la ciencia. Con todo respeto a las religiones, ¿por qué Dios, Jehová, se molestó que el hombre tuviera conocimiento de la ciencia y conociera el bien y el mal? Aquí, con todo respeto a estas situaciones, es como si dijera: oye, no vayas a la universidad, no vayas a la escuela, no quiero que aprendas. ¿Por qué no quería Dios que aprendiéramos, que conociéramos esta situación? ¿Qué sucedía? Bueno, en esta situación, para el criterio de Dios, y lo hicimos mal, haber comido de ese árbol prohibido. Este fue el primer pecado y que encendió la ira de Jehová. En la Biblia le llama a la ira el furor de Yahvé. Bueno, este es el primer pecado que hicimos fuerte, y hay más. Bien, aquí le dejaremos y espero contar con ustedes en la parte 2. Espero que sigan todo y que sigan hasta el final y sus puntos de vista sean interesantes. Y repito, no se trata de ofender a alguna religión, sino cuestionar qué es lo que sucedió y por qué me enseñaron en mi religión ciertas cosas en que la Biblia no concuerda mucho con lo que me indicaron. Esto con todo respeto a todos los eclesiásticos, o quizá yo no soy muy capaz para haberlo entendido. Bueno, esto es lo que dice la Biblia y espero contar con ustedes en la siguiente parte. Muchas gracias por la atención brindada.